Continuamos en el curso de Geopolítica y estamos en el tema 5, Crímenes internacionales y justicia penal internacional. Vamos a hablar de los crímenes internacionales en el Estatuto de Roma. Según el artículo 5 del ECPI, la Corte conoce de los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Es importante tener en cuenta que una persona será penalmente responsable de un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen, el artículo 30 del ECPI. Es decir, debe haber una intencionalidad en la comisión del crimen correspondiente, ya sea porque se quiere cometer el crimen o bien porque se propone causar un daño y si es consciente de que dicho daño se produce como consecuencia del crimen. Hablemos del crimen de genocidio. De conformidad con el artículo 6 del ECPI, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, radical o religioso. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Y E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. El elemento principal del crimen de genocidio es la intención específica de destruir un grupo particular de la forma total o parcial. El ataque no necesariamente debe estar dirigido en contra del total de los miembros del grupo, puede ser que se dirija solo a una parte. Serán culpables de genocidio todas aquellas personas que ordenen, propongan o dispongan la comisión del delito. Un ejemplo de investigación por genocidio que se encuentra ante la CPI es el caso fiscal de Omar Ahmad al-Bashir, Sudán. Tras emitir una primera orden de captura, el 12 de julio de 2010, la CPI emitió una segunda orden de captura en contra de al-Bashir por la presunta comisión del crimen de genocidio en contra de los grupos étnicos Fur, Masalit y Zamhaja en la región de Darfur, en Sudán. El crimen de lesa humanidad. El ECPI define al crimen de lesa humanidad en su artículo 7 como cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y en conocimiento de dicho ataque. Sean asesinatos, exterminio, esclavitud, traslado o deportación forzada de la población, privación de la libertad en contra de las normas internacionales, tortura, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, violación y esclavitud sexual o cualquier otro acto de igual índole. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. La desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Para constituirse como crímenes de lesa humanidad, los actos mencionados arriba deben estar enmarcados en una política de Estado o de una organización con poder y control territorial. Esa política debe tener como fin generar o promover un ataque. No necesariamente deben ser acciones militares, también se pueden tratar de desplazamientos, deportaciones, etc. Las acciones se deben desarrollar de forma sistemática y generalizada y deben estar dirigidas en contra de la población civil. Si en algún caso hay presencia de fuerzas armadas dentro de una comunidad, ésta no perderá su condición de población civil. Los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse tanto en tiempos de paz o como en el marco de un conflicto. Un ejemplo de enjuiciamiento y condena por crímenes de lesa humanidad es el caso fiscal de Germain Katanga, de la República Democrática del Congo, RDC, por los hechos perpetrados en el poblado de Bogoro, distrito de Uturi, en la RDC oriental de enero a marzo del 2003. Consideraciones del crimen de guerra.
Los crímenes de guerra se recogen en el artículo 8 del ECPI y se refieren a infracciones graves de los convenios de Ginebra y otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales y no internacionales cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Los crímenes de guerra incluyen, entre otros, homicidio, mutilación, toma de rehenes, dirigir intencionadamente ataques contra la población civil, cometer actos de violación, esclavitud sexual, embarazo forzado, reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra deben ser cometidos durante un conflicto armado. Asimismo, es importante diferenciar entre conflictos armados internacionales, violencia entre estados, y conflictos armados no internacionales, violencia entre grupos armados. Esto resulta clave para determinar qué disposición del artículo 8 se deberá aplicar, la número 2b, la 2c o la 2e. En este caso, la lista de los últimos es mucho más corta. Un ejemplo de enjuiciamiento y condena por crímenes de guerra es el caso fiscal Thomas Lubanga Dio de la República Democrática del Congo, RDC. La condena se refiere específicamente al reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado. Y del crimen de agresión citaremos que es la activación de la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión que se produjo en 2017, de modo que el tribunal puede enjuiciar la comisión de tales hechos desde el 17 de julio de 2018. No fue hasta la conferencia de revisión celebrada en Kampala en 2010 que se incorporaron algunas enmiendas, incluyendo la definición del crimen de agresión. El crimen de agresión implica la planificación, preparación, inicio o ejecución del uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Incluye, entre otras cosas, la invasión, la ocupación militar y toda agresión mediante el uso de la fuerza, el bloqueo de los puertos o de las costas que por sus características, gravedad y escala constitutiva, una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Este crimen solo se aplica a líderes políticos o militares, no incluye a combatientes o soldados. El responsable debe ser una persona que ocupe una posición en la cual se ejercite efectivamente el control o que dirija el accionar político o militar de un Estado. Situaciones y casos ante la Corte Penal Internacional. Actualmente existen 12 situaciones bajo investigación de la Corte Internacional. Es la República Democrática del Congo, RDC, Uganda, Darfur, Sudán, la República Centroafricana, UNIDOS, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, Georgia, Burundi y Bangladesh. Además, la CPI está realizando un examen preliminar de 14 situaciones. Entre ellas nombraríamos Afganistán, Colombia, Nigeria, Gabón, Guinea, Honduras, Irak, Reino Unido, Palestina, Comores, Grecia, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Ucrania y Venezuela. La Fiscalía realiza un examen preliminar de todas las situaciones que no están manifiestamente fuera de la competencia de la Corte. El objetivo es reunir toda la información necesaria para hacer una determinación plenamente informada sobre si hay un fundamento razonable para iniciar una investigación. Si la Fiscalía está convencida de que se han cumplido todos los criterios establecidos por el Estatuto a esos efectos, tiene el deber jurídico de iniciar una investigación de la situación. La CPI pronunció su primera condena en el caso Lubanga en julio de 2012, la cual fue confirmada en diciembre de 2014. Esto representó un momento histórico para la justicia penal internacional. A pesar de los esfuerzos del tribunal, a día de hoy, tan solo ha habido 4 condenas relativas a los casos de Lubanga, Katanga, Al-Mahid y Nakanda, la última de las cuales se produjo en julio de 2019 y se encuentra en fase de apelación. A continuación, analizaremos los hechos y crímenes imputados en las 4 condenas emitidas por la CPI. Caso Lubanga. El 14 de marzo de 2012, Thomas Lubanga Dilio fue declarado culpable de cometer, como coautor, crímenes de guerra que consistían en alistar y reclutar a niños menores de 15 años en la Force Patriote pour Liberation du Congo, la FPLC, y usarlos para participar activamente en las hostilidades en el contexto de un conflicto armado no internacional del 1 de septiembre de 2002 al 13 de agosto de 2003, punible en virtud del artículo 8. La Unión de Patriotas Congoleños, la UPC, fue creada el 15 de septiembre de 2000. Thomas Lubanga fue uno de los miembros fundadores de la UPC y su presidente desde el principio.
La UPC y su ala militar, la Force Patriot for Liberation du Congo, tomaron el poder en Ituri en septiembre de 2002. Como grupo armado organizado y estuvo involucrado en un conflicto armado interno contra el Armée Populaire Congolaise, APC, y otras milicias de Lendu, incluida la Force Resistance Patriot en Ituri, entre septiembre de 2002 y 13 de agosto de 2003. La sala de primera instancia sentenció a Thomas Lubanga a un periodo total de 14 años de prisión. El veredicto y la sentencia fueron confirmados por la sala de apelaciones el 1 de diciembre de 2014. Caso Katanga. La sala de primera instancia declaró a Germain Katanga culpable como responsable accesorio en el sentido del artículo 25 del Estatuto de Roma, de un cargo de crimen contra la humanidad, asesinato, y 4 cargos de crímenes de guerra, asesinato, ataque a la población, destrucción de bienes y pillaje, cometidos el 24 de febrero de 2003, durante el ataque al pueblo de Bogoro, en el distrito de Ituri, de la RDC. La sala determinó que se había establecido, sin lugar a duda, que Germain Katanga había hecho una contribución significativa a la comisión de los crímenes por parte de la milicia Ngiti, que estaba actuando con un propósito común, ayudando a sus miembros a planificar la operación contra Bogoro. La sala concluyó que Germain Katanga actuó con conocimiento del plan criminal ideado por la milicia para atacar a la población predominantemente de Bogoro. Los crímenes de asesinato, ataque a la población civil, destrucción de propiedad y saqueo eran parte del plan común. Además, la sala estableció que Katanga era el intermediario de elección entre los proveedores de armas y municiones y aquellos que cometieron físicamente los crímenes usando esas municiones en Bogoro. Por tanto, contribuyó a reforzar la capacidad de ataque de la milicia Ngiti, que llevó a cabo los crímenes cometidos en Bogoro el 14 de febrero de 2003. El 23 de mayo de 2014, Germain Katanga fue sentenciado a un total de 12 años de prisión y la sala de apelaciones confirmó el caso. Caso Al-Mahid. El 27 de septiembre de 2016, la sala primera instancia declaró por unanimidad Al-Mahid culpable como coautor del crimen de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra monumentos históricos y edificios dedicados a la religión, incluidos 9 mausoleos y una mezquita en Tombouctou, Malí, en junio y julio de 2012. La sala indicó que los edificios seleccionados estaban protegidos como una parte importante del patrimonio cultural de Tombouctou y de Malí, y no constituían objetivos militares. Fueron específicamente identificados, elegidos y dirigidos precisamente por su carácter religioso e histórico. Como consecuencia del ataque fueron completamente destruidos o severamente dañados. La sala sentenció al Al-Mahdi a 9 años de prisión. El 17 de agosto de 2017, la sala primera instancia emitió una orden de reparación, concluyendo que el Al-Mahid debía pagar 2,7 millones de euros como reparaciones individuales y colectivas para la comunidad de Tombouctou. Caso Ntaganda. La condena más reciente ha sido la de Bosco Ntaganda en la RDC. El 8 de julio de 2019, la sala primera instancia declaró al Bosco Ntaganda culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ituri, RDC en 2002-2003. En particular, la Cámara consideró a Ntaganda culpable de crímenes contra la humanidad, asesinato e intento de asesinato, violación, esclavitud sexual, persecución, traslado forzoso y deportación, y crímenes de guerra, asesinato, intentos de asesinato, dirigir intencionadamente ataques contra civiles, violación, esclavitud sexual, ordenando el desplazamiento de la población civil, reclutando niños menores de 15 años en un grupo armado y usándolos para participar activamente en hostilidades y destruyendo la propiedad del adversario. La sala determinó que Ntaganda fue responsable como autor directo de parte de los cargos y fue perpetrador indirecto de los crímenes restantes. El 7 de noviembre de 2019, la sala de primera instancia sentenció a Bosco Ntaganda a un total de 30 años de prisión. Hablemos de los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, la CPI. Una de las novedades introducidas en la Corte Penal Internacional es el establecimiento de un catálogo de derechos de las víctimas en los procedimientos ante la Corte Penal Internacional. Los tribunales de Nuremberg y Tokio no tuvieron ninguna consideración respecto a las víctimas y los tribunales penales internacionales. Hackcock se limitaron al acceso de las víctimas únicamente como testigos. Por el contrario, en el ECPI, las víctimas pasan de ser meras espectadoras a intervenir como sujetos en las actuaciones.
El reconocimiento de dicho estatus se enmarca en la creciente importancia que ha adquirido el papel de las víctimas en la normativa sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. También refleja el reconocimiento del derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva y a obtener reparaciones. El ECPI cubre 3 ámbitos específicos: la participación de las víctimas en el procedimiento, la protección de ellas y testigos y la reparación. El derecho de participación se encuentra regulado en el artículo 68 del ECPI y permite que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. De esta forma, se establece un equilibrio entre la participación de las víctimas y el respeto a los derechos fundamentales de los acusados. La CPI se compromete, además, a adoptar todas aquellas medidas necesarias para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. En este sentido, resulta clave el establecimiento de la dependencia de víctimas y testigos ubicada en la Secretaría del CPI. Con respecto a las reparaciones, el ECPI establece el deber de reparar a las víctimas en su artículo 75. De nuevo, esto representa un avance importante respecto de los tribunales penales ad hoc, los cuales solo recogían la obligación de restituir los bienes a los legítimos propietarios, pero no la reparación como tal. La reparación puede darse en distintas formas, entre otras la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Asimismo, la CPI podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague a través del fondo fiduciario. Esto es un elemento clave en el caso de quienes hayan cometido los delitos que sean insolventes, ya que dicho fondo posibilita el acceso a las víctimas a la reparación. La jurisdicción universal de los Estados. El principio de jurisdicción universal se define como un principio jurídico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Los Estados están habilitados a conferir jurisdicción universal a sus propios tribunales sobre ciertos crímenes con relevancia internacional de acuerdo con sus normas internas. Esto significa que el principio de jurisdicción universal no se aplica de manera uniforme en todos lados. Por el contrario, el ámbito preciso de la jurisdicción universal varía de un Estado a otro. La justicia española fue considerada un referente mundial en la lucha contra la impunidad de los crímenes más atroces, al investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental. Sin embargo, su ámbito de aplicación fue reducido en 2 ocasiones, en una primera reforma del 2009 y una segunda reforma del 2014. Tras las reformas operadas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional se vio obligada a archivar las causas relacionadas con los genocidios en el Tíbet, Guatemala y Ruanda, la persecución al movimiento Falun Gong, los vuelos de la CIA y las torturas en Guantánamo. No obstante, la jurisdicción universal representa un mecanismo eficaz en la lucha contra la impunidad. En este sentido, cabe mencionar algunos ejemplos donde el principio de jurisdicción universal ha sido aplicado, como la detención del exdictador Augusto Pinochet en Londres, la condena al exdictador chadiano Hissène Habré en Senegal, el establecimiento de la jurisdicción universal por parte de la Corte Constitucional Sudafricana en el caso de Zimbabue en 2014, o el procedimiento en curso en Argentina por crímenes cometidos por el régimen de Franco antes de 1975. De acuerdo con el reciente informe de la ONG Trial International, en 2018 se sometieron a investigación a más de 140 sospechosos de crímenes internacionales en aplicación de la jurisdicción universal. Además, se emitieron varias órdenes de arresto contra el círculo interno del presidente sirio Bashar al-Assad en Francia y en Alemania. El exministro del Interior de Gambia está esperando juicio en detención en Suiza. Y se están llevando a cabo investigaciones en Austria contra funcionarios de los servicios de inteligencia sirios. Sin embargo, también se evidenciaron numerosos obstáculos procesales y de obtención de pruebas. Desafíos actuales de la justicia penal internacional. Si bien el establecimiento de un sistema de justicia penal internacional representa un importante avance en la lucha contra la impunidad, aún existen una serie de desafíos que dificultan su realización efectiva. Nombrémoslos.
Obstáculos en el enjuiciamiento y admisión de casos ante la CPI. El 15 de enero de 2019, los jueces de primera instancia de la CPI absolvieron al expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, indicando que la oficina del fiscal no había presentado pruebas suficientes para que el caso continuara. Asimismo, el 12 de abril de 2019, una sala de instrucción de la CPI rechazó, por unanimidad, la solicitud del fiscal de investigar delitos graves cometidos durante el conflicto armado en Afganistán desde mayo de 2003. Los jueces indicaron que dicha investigación no sería en interés de la justicia porque las circunstancias actuales de la situación en Afganistán hacían que las perspectivas de una investigación y enjuiciamiento exitosas fueron extremadamente limitadas. Esta interpretación problemática del llamado interés de la justicia parece haber incorporado consideraciones políticas y prácticas en una decisión judicial. Otro punto es el abandono de la CPI por parte de Estados miembros. Otro de los problemas recientes ha sido la decisión de ciertos estados de abandonar la CPI, entre ellos los afectados: Burundi, Sudáfrica y Gambia, si bien únicamente Burundi lo ha materializado realmente. Sudáfrica y Gambia han revocado sus decisiones. El más reciente ha sido el abandono de Filipinas en marzo de 2019, un año después de que el presidente Rodrigo Duterte anunciara la decisión. Esta decisión se produce después de que la Fiscalía del Tribunal empezara a analizar de forma preliminar los supuestos delitos cometidos en el marco de la guerra contra las drogas desde julio de 2016. El abandono de estados puede poner en grave peligro la credibilidad y el funcionamiento de la CPI y supondría una involución en el sistema de justicia penal internacional. Otro punto serían las hostilidades de estados no miembros de la CPI. Los ataques a la CPI se han producido también, lógico, por parte de estados que no son miembros, los cuales tratan de obstruir las investigaciones de la CPI y debilitar su independencia, como es el caso, qué raro, de Estados Unidos. Bajo la administración de Trump, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un ataque sin precedentes contra la CPI. El 15 de marzo de 2019, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció que los Estados Unidos impondrían prohibiciones de visa a los funcionarios de la CPI involucrados en la potencial investigación de los ciudadanos estadounidenses por presuntos delitos en Afganistán. Otro punto serían las críticas al enfoque centrado en países africanos. Otra de las críticas constantes al sistema de la CPI es su enfoque casi exclusivo en países africanos, lo cual pone en riesgo su legitimidad y credibilidad internacional. En sus primeros 10 años de funcionamiento, las investigaciones y enjuiciamiento de la CPI se han centrado en situaciones en África. Sin embargo, hay que destacar que de los 122 países que han firmado el Estatuto de Roma, cerca de un tercio lo representan estados africanos y debido a la violencia actual en alguna de las áreas claves de altos recursos en sus territorios, y es más probable que la CPI tienda a centrarse en África. Por otro lado, los exámenes preliminares que está llevando a cabo la oficina del fiscal se han extendido a otras regiones, como Latinoamérica y Oriente Medio. Otro punto serían las reparaciones efectivas. Que aunque la inclusión de un mandato de reparación en el CPI ha sido considerada como una victoria para los derechos de las víctimas, la implementación de este mandato ha encontrado algunas dificultades prácticas. De acuerdo con la ONG REDD, el enfoque, caso por caso, llevado a cabo por la CPI para determinar las reparaciones ha dado lugar a una jurisprudencia inconsistente, divergencia en la práctica y falta de claridad para las víctimas, incluso dentro de la misma situación ante la Corte. Por otro lado, las salas han aplicado diferentes criterios para decidir si es necesario o apropiado identificar a los beneficiarios individuales y verificar su elegibilidad en los casos en que solo se contemplan las indemnizaciones colectivas. Y por último, el último punto serían los obstáculos procesales en la jurisdicción universal. Como se apuntaba en la sección sobre jurisdicción universal, aún existen obstáculos procesales y probatorios en los casos que se investigan de acuerdo con este principio. En algunos casos, las autoridades judiciales no pueden acceder a los territorios o estados donde se cometieron las atrocidades, y en aquellos contextos de carácter inestable, los testigos son difíciles de encontrar y pueden tener demasiado miedo de testificar. Las pruebas pueden ser difíciles de recopilar. A todo ello hay que añadir que la distancia geográfica supone una gran carga financiera para las investigaciones.